Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Colombia hay millones de conexiones a internet. Por eso ponga cuidado cada que usted se conecte. Los montañeros tecleamos ahora www. Después de que solamente decíamos triple y huepú. Hay delincuentes con Twitter que utilizan el Facebook, que también mandan mensajes por Hotmail y por Yahoo. Incluso hasta mi abuelita escandalizada está por unas viejas tiringas que le llegan por WhatsApp y que quieran estafarnos. Por internet es común, ciberdelincuentes hacen desde la cárcel un zoom. Los que te donan la herencia son un cuento ya muy viejo. Si por internet tú caes te robarán por pendejo. Si un archivo sospechoso te llegó, aquí va un detalle: no lo abras porque seguro te dejarán en la calle. Bueno, a esta hora de la mañana, 10-12 minutos, iniciamos esta sección con esta introducción que nos hace Chalo Álvarez a través de la música. Nos dice de qué vamos a hablar hoy. Precisamente vamos a hablar de los cuidados con los medios digitales, los tips, las recomendaciones para evitar el ciberacoso, la extorsión y los engaños a través de las redes. Y para eso pues tenemos una pregunta en las redes sociales y también tenemos un invitado, así que Paulita nos ayuda con esa, quién es nuestro invitado y cuál es la pregunta que está en las redes sociales en este tema tan interesante en el día de hoy, Paulita. Así es, Miguelito, pero bueno, antes de dar a conocer nuestra pregunta, nuestro invitado el día de hoy, yo quiero que nuestros seguidores, los que están ahí muy pendientes de nuestras redes sociales, nos den a conocer si han tenido historias de estas, si les ha pasado desafortunadamente este tipo de cosas como engaños, ciberacoso, la extorsión. Bueno, que nos dejen aquí sus comentarios y nosotros lo vamos leyendo a través de nuestro programa y por supuesto también con nuestro invitado del día de hoy. Bueno, y la pregunta que ya aparece ahí en redes desde muy tempranito para que ustedes opinen también es: ¿usted ha sido víctima de ataques y engaños en redes sociales y banca digital? ¿Sí o no? Entonces queremos conocer las experiencias o lo que les ha pasado también a nuestros seguidores. Ahora sí vamos con nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado del día de hoy es Andrés Raigoso. ¿Pero quién es Andrés? Él es ingeniero de sistemas, especialista en programación y actualmente hace parte de nuestro departamento de riesgos de nuestra cooperativa Cotraecun. Andrés, tenga usted muy buenos días y bienvenido por primera vez aquí. Tenerlo, un gusto en nuestro programa El Solidario. Vale, muy buenos días. Bueno, aquí él ya está listo y preparado para dar inicio a todas estas preguntas y todas estas incógnitas y todas estas dudas que tenemos sobre este tema, Miguelito. Entonces, empecemos con las preguntas porque hay bastante dudas sobre estos temas, o sobre este tema que vamos a trabajar el día de hoy para evitar esos ciberacosos, la extorsión, esos engaños que podemos decirlo, pues no a solo a una persona le pasa, sino es como el pan de cada día de lo que pasa en esta sociedad, Miguel. Paulita. Bueno, y Andrés, muchas gracias por estar aquí en el día de hoy y bueno, bastantes preguntas tenemos, así que aquí lo vamos a tener en estos 45 minutos que nos restan del programa con inquietudes frente a esta situación y de igual manera reitero lo que decía Paulita aquí a través de las redes sociales, aquí en los comentarios esperamos también si ustedes nos quieren compartir esas amargas experiencias que sabemos que han tenido muchas personas, muchos maestros y pues ¿cuál es el objetivo? Pues mirar cómo se previene para que no vuelva a suceder, para que la gente tenga todas las precauciones del caso que aquí con el experto en el día de hoy, pues seguramente vamos a al final del programa tener ahí. Así que
tengamos en cuenta las siguientes inquietudes que nos darán también conclusiones muy importantes. Andrés, empecemos con este tema fundamental, haciendo ese contexto y entender también el lenguaje, porque hay palabras que son muy parecidas y no creen que es lo mismo, y a veces hay diferencias. ¿Cómo podemos definir ciberacoso? ¿Sí? Que es un fraude a través de las redes y de los teléfonos celulares. Hagamos esa diferenciación. ¿Qué es ese ciberacoso? Bueno, este tema de la parte de seguridad digital, ahorita pues está en auge, es un tema muy extenso, pero bueno, siendo puntuales, el ciberacoso y el fraude de cierta forma son diferentes. El ciberacoso a través de redes sociales es que el victimario intenta intimidar, humillar pues a una persona. Lo hace por lo general pues el victimario, un grupo de victimarios, con el fin de desestabilizar emocionalmente pues a su víctima. Pues esto conlleva problemas pues psicológicos, muchas veces tiene repercusiones pues graves, ¿no?, en la persona. Entonces pues es considerado un delito, obviamente. Lo que pasa es que pues hoy en día se están apalancando pues de las herramientas digitales. Eso hace que de cierta forma tengan cierto anonimato y pues le da mucha más libertad a los victimarios de poder atacar a las personas. Esto como tal, en definición propia, es ciberacoso. Cuando yo hablo de ciberacoso, de eso se trata. Cuando hablamos de fraude, el fraude es la acción por la cual yo intento llevar a una persona a través de engaños a hacer acciones que me permitan extraer información de ella. ¿Con qué fin? Pues con el fin de suplantar su identidad, con el fin de utilizar sus datos personales para fines maliciosos. En este caso puedo suplantarlo en entidades financieras, que es lo más común, sacar créditos a nombre de ellas, en fin, yo puedo utilizar sus datos de diferentes formas. Es más, hasta puedo secuestrar su información y cobrarle a esa persona por su información. Esto es en sí los dos términos, el ciberacoso y el fraude como tal. Veo un poquito, Andrés, frente a eso. Una situación que uno escucha seguido es cuando reciben llamadas telefónicas y le dice, aquí estoy o que su hijo o que su familiar está en una situación difícil, que por favor entonces le giren una plata o alguna cosa por el estilo. Es una situación que se da, incluso las llamadas también que dicen que se hacen al interior eso hace de las parte, casas. bueno, más adelante lo vamos Sí. a hablar en las modalidades, pero ya, hace vale. parte de fraude, claro, porque yo estoy fraude. engañando a través de una forma auditiva a la persona. ¿Qué estoy haciendo? Llevando a esa persona a que me proporcione los datos. Yo solamente le estoy dando datos básicos de que su hijo, de que su sobrino, de que si soy su tío. Esos datos básicos hacen que la persona mentalmente pues se altere y me empiece a suministrar información para yo trabajar con ella. Ayer recibí una llamada telefónica de alguien que me decía, pues que si le interesaba una tarjeta. Lo primero que le dije, ¿de dónde sacó mis datos? ¿Usted por qué tiene mi teléfono? Y eso ocurre muy seguido. Y la pregunta precisamente, Andrés, es esa. ¿Cuáles son las leyes de tratamiento de datos de Habeas Data? Bueno, todas las entidades estamos sujetas, básicamente todas las que presten servicios comerciales, de crédito, que tengan base de datos de un grupo de personas, están sujetas a la Superintendencia de Industria y Comercio bajo la ley 1581 del 2012. Esta ley es la autorización de tratamiento de datos personales que toda persona debe suministrar a las entidades donde se está vinculando. Dicha entidad tiene la obligación ante la Superintendencia de Industria y Comercio reportar que está teniendo una política de buen gobierno sobre sus datos personales. ¿Qué pasa? Que si yo vulnero como entidad los derechos de esa persona, la persona puede ir allá, demandar, porque están vulnerando su derecho a la privacidad, y esa entidad se va a encargar de hacer aplicable esa ley a la entidad que está haciendo mal uso de su información. Lo pongo en contexto, nosotros acá en la cooperativa, ya que precisamente estamos hablando del tema, anualmente tenemos que reportar al SIC o a la Superintendencia de Industria y Comercio el propósito con el cual almacenamos esa información. ¿Qué hacemos con esa base de datos? ¿Cómo la manejamos? ¿Qué política tenemos establecida para su manejo? Y haciendo acotación también a la parte de las asociaciones, por eso se incluye que las personas autorizan su tratamiento de datos personales. La persona, cada vez que se vincula o cada vez que suministra información personal, debe autorizar a la entidad al manejo de la política de su administración de base de tratamiento de datos personales. ¿Por qué? Porque pues eso tiene acciones legales. Y por otro lado,
tenemos la ley de habeas data, que es la 1266 del 2008. Básicamente agrupa lo mismo, solo que con una diferencia. La ley de habeas data tiene en cuenta a las personas naturales y jurídicas. La ley de protección de datos solamente tiene a las personas naturales como protegidas. Pero las dos van encaminadas a la protección de esa información. Si una persona considera que una entidad está haciendo mal uso de su información personal, esa persona puede demandar a esa entidad y esa entidad tiene que responder legalmente por el mal uso de la información. Bueno, importante eso. Y mire, antes de dar la palabra aquí a Paulita, que también tiene inquietudes, me parece importante estos comentarios que se están haciendo aquí y que esa es la idea, pues para que miremos las salidas, las soluciones, y aquí ya se están planteando, por ejemplo, el tema de demandar ante esta situación. Me dice, dice Genobra Arevalo Castellanos, me robaron con un pago del SOAT, lo pagué por una plataforma de seguros del Estado. El tema del SOAT, que no es cualquier valor. Diana Cristina Gómez Vázquez también denuncia, dice, me llaman de un número muy largo diciendo que era una corporación para compra de cartera. No sé de dónde sacan los datos como teléfono y profesión. Tercera situación aquí plantean en nuestras redes sociales, rápidamente, porque esto seguramente va a estar muy movidito aquí, porque vemos bastante interés en el tema, qué bueno. Blanca Erlis Riveros dice, constantemente los pensionados recibimos llamadas, mensajes para intento de fraude, pero gracias a la publicidad hecha sobre este tema he detectado el fraude y no lo han logrado. Hay que seguir multiplicando estos mensajes para evitarlo. Hilda Clavijo dice, fraude a través de Movistar, sacando equipos tecnológicos. Creo que no es serio el tratamiento de datos personales. Tocó con la Fiscalía y la Superintendencia. ¿Qué comentario hacemos al respecto de esta situación que nos plantean a través de las redes sociales y comentarios? Tengamos algo presente. De cierta forma, la ley ampara los derechos de cada persona en su proceso de tratamiento de datos personales. Sí. Estas entidades de cierta forma, sí han vulnerado la información de las personas y de hecho tienen demandas precisamente por vulnerar esta información, porque pues esas bases de datos ya se escaparon de la capacidad de ellos y pues están manos básicamente abiertas. Entonces, digamos que más allá de que esperemos que la ley nos proteja, pues nosotros también tenemos que tener unas medidas para protegernos a nosotros mismos. Recordemos que cada vez que suministramos una información externa, o sea, una entidad externa, estamos sujetas al riesgo de que esa información se filtre y termine, pues, en manos de cualquier persona. ¿Qué pasa? Cuando yo pago algo en línea, cuando yo voy a entrar a hacer una transacción en línea, yo tengo que asegurarme de que estoy entrando donde debe ser y voy a hacer los pasos que me está indicando la entidad que va a hacer el proceso del pago. ¿Qué pasa? Muchas veces los delincuentes, aprovechando estas herramientas, pueden crear una plataforma falsa con el mismo fin que tiene la original y engañar a la persona, que la persona diligencie sus datos y lo encaminan a que empiece a hacer la transacción, supuestamente en una plataforma seria. ¿Qué recomendación daría? Pues la persona que vaya a hacer este proceso digital, pues tenga previo conocimiento de que lo que va a hacer estás en una forma segura, estás en una plataforma segura, que tengan en cuenta unos ítems de seguridad que más adelante vamos a hablar. Entonces, ese tipo de cosas es necesario que la persona siempre tenga presente. Siempre tiene que estar uno dispuesto a que su información puede estar en manos de personas inescrupulosas. ¿Por qué? Porque esa información, al ser digital, al ser libre, al estar fuera de la red, puede ser accesible por cualquier persona. Bueno, hablando del tema, pues aquí en nuestras redes sociales ya se está presentando algo de eso, porque bueno, muchos de los que están conectados ahí están con toda esa buena intención de compartir información, pero aquí acaba de llegar, como se darán cuenta en las redes sociales también, algún tipo de situación de estas, donde argumentan enfermedades y que van a donar una plata ahí, que no sé si alguien lo envió como ejemplo, o aquí directamente ya también nos tienen ahí en la mira. Bueno, Paulita, miremos más preguntas que tenemos para Andrés, nuestro invitado
en el día de hoy cuando son las 10 de la mañana, 25 minutos. 10:25, avanzamos. Así es, Miguelito, y a todos nuestros seguidores, y por supuesto aquí a nuestro invitado tenemos más preguntas. Andrés, aquí muchos de nuestros seguidores nos han comentado varios ejemplos de los cuales han tenido ese tipo de fraude, ¿no? Hace unos días yo también con un compañero o un amigo de nuestra red social Facebook, él comentaba y escribía, es la quinta vez que me hackean el Facebook y piden plata, se hacen pasar por él, y piden plata a los familiares. Una vez más, uno de los familiares cayó en esa trampa. Yo sí quiero que le comentemos, Andrés, aquí a todos nuestros seguidores y a las personas que nos escuchan aquí, cuáles son como las formas más comunes que está usando la delincuencia para engañar, pues no sé, a través de correos personales, a través de nuestras redes sociales, a través de estos datos que, pues por ende, ya usted lo decía, están expuestos. Bueno, las formas más comunes, pensaría yo, básicamente es una forma más común, que es parte de ingeniería social, es trabajar con la mente de la persona para sustraer información y pues de cierta forma vulnerar su seguridad. Las formas más comunes que pues actualmente encontramos precisamente es que yo a través de mensajes de texto, a través de correos, yo le envío a una persona un enlace, la persona abre el enlace y a través de ese enlace pues ya estoy capturando su información. Lo hablo desde, digamos, la parte de programación. Cada cosa que ustedes ven en el sistema, cada cosa que ustedes ven, un dibujito, un video, internamente tiene un código. Ese código puede ser malicioso o puede ser no tener ningún fin. Por lo general, cuando envían estos correos, van con un trasfondo de un código malicioso. Cuando yo abro esa imagen, no estoy abriendo la imagen, estoy abriendo el contenido de ese código. Y ese código tiene como fin sustraer toda la información que pueda para que el delincuente pueda con esa información acceder a las plataformas virtuales de esa persona y pues llevar a cabo las acciones delictivas. Es por eso que hay ciertas recomendaciones que se le ha dicho a las personas que tengan en cuenta con respecto a las redes sociales. Las redes sociales, me adelanto un poco, pero pues ahorita complementamos. Las redes sociales es una red abierta. Recordemos que el mundo digital es amplio. Cada vez que yo abro Google Chrome, que todo el mundo lo abre, ya salí básicamente del país, porque básicamente estamos conectados a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy navegando en una red social, comparto mi información, esa información es pública. En los términos y condiciones de hecho, cuando abrimos estas cuentas, ahí se menciona que esa información es de dominio público y pues todo lo que publiquemos, fotos, imágenes, audios, es de dominio público. Y con eso, pues, un delincuente puede hacer pues maravillas. Básicamente, con el avance de la tecnología, avanza la delincuencia. Y la delincuencia siempre está 3 pasos adelante del usuario. ¿Por qué razón está 3 pasos adelante del usuario? Porque nos hemos acostumbrado a que esperamos. Vemos que la tecnología sale, pero esperamos hasta que nos digan cómo usarla. Los delincuentes, a cambio, no. Los delincuentes van de la mano con la tecnología. Al hacer eso, pues ellos alcanzan a encontrar vulnerabilidades que el mismo usuario no ha ni siquiera comprendido. Andrés, o sea que en este orden de ideas y en esta contextualización que usted nos está dando, podríamos hablar en este momento de que estamos perdiendo esa privacidad y estamos siendo vigilados y monitoreados por las redes sociales. Bueno, y más allá de las redes, ¿no? No solo por las redes, ¿estamos perdiendo esa privacidad? Bueno, en mi opinión, básicamente no es que perdamos ni privacidad, ni que nos monitoreen, ni que nos sigan, ni que tenemos un ojo encima viéndonos. Básicamente eso es lo que cree la mayoría de las personas, pero realmente debemos tener en cuenta algo. Cuando entramos al mundo de Internet es como cuando salimos de la casa a la calle. Nosotros exteriorizamos un perfil. En redes hacemos lo mismo, exteriorizamos un perfil donde le damos a entender a las personas quiénes somos, qué hacemos, qué comemos, a dónde vamos. Todo eso es decisión de la persona. Si yo considero que algo es personal y privado, no lo publico y lo mantengo personal y privado. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas publican todo. Yo estoy aquí, estoy con mi familia. Si se murió alguien,
murió. Si nació un bebé, nació el bebé, ¿sí me hago entender? Esto hace que se perfile, básicamente un ladrón puede perfilar a una persona y hasta saber cómo se puede comportar y cómo lo puede vulnerar. Cuando yo publico mucho mis hijos, por ejemplo, en el casos que he visto, es que mi hijo, es que mi hija, ya el ladrón sabe que si le menciona el hijo o el hija, se va a desestabilizar emocionalmente y la persona va a empezar a asustarse. Todos actuamos cuando caemos en trampas en base al miedo. Y lo que nos genera miedo es precisamente cuando lo que somos más apegados. Por lo general, por eso utilizan que los hijos, que la abuela, que la mamá, porque ven que la persona pues tiene cierta vulnerabilidad emocional hacia esa parte. Andrés, adicional a lo que usted está diciendo, pues aquí estos comentarios creo que son bien importantes hacerlos porque no suceden. En lo personal, a veces consulto algo, por decir algo, estoy interesado en comprarme una grabadora o un equipo, unos zapatos o alguna cosa y entonces de pronto consulto algo. Más me demoro en hacer la consulta a través de una de las plataformas de Google, de alguna situación, que empezar a llegarme mensajes de ese producto específico que consulté. Bueno, eso pues digamos es entendible, pero ¿cómo se entiende cuando a veces uno a través de este aparatico llamado celular hace, sin estar conectado, sino simplemente encendido, hace un comentario de algo, de algún tema? Por decir algo, aquí con Paulita vamos a hablar de este fin de semana o de alguna cosa. Y pareciera ser que a través de estos dispositivos, como usted lo decía, pareciera que tuvieran un ojo o un audífono para detectar lo que se charla, porque es que es sorprendente cómo llega casi que de inmediato o al ratico la información de la que uno está hablando. Dice, pero si yo nunca lo consulté, pero estaba el celular a mi lado. Bueno, de esto, ¿qué investigación? ¿Qué se puede decir acá? Porque sucede. Lo que pasa es que la tecnología tiene cierto factor. El factor es que la tecnología se adelanta al usuario. Y eso es un hecho. La tecnología debe adelantarse al usuario que lo está usando. Los usuarios son clasificados y segmentados por sus búsquedas. Ojo lo que acabo de decir. De cierta forma, que usted entre a la red no quiere decir que es anónimo. Usted crea un perfil en la red. Como cuando yo salgo a la calle y la gente sabe que salí, porque me ve. Cuando yo estoy en la red y yo salgo a buscar, también dejo mi rastro. Ese rastro queda almacenado en los dispositivos, porque pues de hecho la tecnología, para facilitar la vida a los usuarios, hace que los dispositivos tengan una memoria de su recorrido. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Google Maps. Google Maps, si ustedes se dan cuenta, de hecho, no sé, creo que a varias personas, al correo llegan los recorridos que usted hace en el día, en el mes, en el año, cómo se mueve, cuánto camina, si va en cicla, si va en carro, si va en moto. ¿Por qué? Porque la tecnología va a estar siempre adelante del usuario. La finalidad, el por qué se creó esto, no es solamente para comunicarme, sino para yo estar siempre en contacto y siempre registrado. De cierta forma no es malo, o sea, lo acoto de esa forma, no es que sea malo que sepan de mí y de dónde estoy, porque también puede servir para temas de seguridad. En dado caso, si me llega a pasar algo, pues hay un registro mío en el internet. ¿Qué pasa? Cuando yo hago una búsqueda, los dispositivos tienen, creo que han escuchado el término de cookies. Las cookies son un código interno que tiene cada aplicación donde se está guardando ese registro. Y ese registro va quedando guardado, entonces cuando yo voy a buscar algo, el sistema automáticamente me va a autocompletar. Me va a decir, ah, no, usted siempre busca celulares, entonces vea, estos son los últimos celulares que han lanzado en promoción. ¿Sí me hago entender? Es por eso que sucede ese tipo de cosas. Bueno, Paulita tiene más inquietudes para nuestro invitado en el día de hoy. Bueno, muy importante aquí lo que nos está comentando nuestro compañero Andrés Raigoso, que es el invitado el día de hoy para trabajar o para tratar este tema tan importante y tan delicado como lo estamos haciendo hoy. Bueno, Andrés, hablábamos de todos estos casos, de todos estos ejemplos que hemos visto, de todas estas situaciones y a veces uno, bueno, tiene ese conocimiento, pero sin embargo vuelve y cae, ¿no? De pronto le pasa a uno una situación de estas, pero entra uno como en ese pánico, como usted ya lo decía, que definitivamente se descontrola uno y no alcanza de pronto como a concientizarse de qué es lo que está pasando y que esto realmente puede ser un fraude, un engaño. Yo sí quisiera, Andrés, que nos regalara algunos tips para
nuestros familiares, amigos, en relación a posibles ataques y engaños y de pronto cómo poder sortear una situación de esta? ¿Cuáles serían como algunos tips? Pues yo sé que de pronto esto es un tema muy complejo y pues de pronto podemos conocer estos tips, pero a la hora de uno no sabe cómo va a actuar. Pero ¿cuáles serían esos posibles tips que nos pudieran de pronto como orientar a familiares y amigos en relación a este tema? Bueno, sí. De hecho, pues muchas entidades han dado tips todo el tiempo. Si ustedes ven noticias, hay tips. Si ustedes ven canales de YouTube, hay tips. Todo tiene tips, y eso sí es cierto. Pero yo creo de la siguiente forma: la red digital es una forma de vivir, una forma en la que interactuamos en la vida común. Más allá de tips, lo que tenemos que tener es un hábito, un hábito de seguridad. De nada me sirve tener un poco de tips que nunca voy a seguir porque ni siquiera los entiendo. La gente, su tip es: si yo tengo una contraseña fuerte, ya no me hackean porque mi contraseña es fuerte. Porque una contraseña tenga letras, mayúsculas, números y caracteres y le digan que es una contraseña fuerte, no quiere decir que no es vulnerable. Toda contraseña, todo acceso a cualquier dispositivo es vulnerable. No hay nada en este mundo digital que nos pueda hacer vulnerable. Eso hay que entenderlo. Y como hábito, debo tener mis protocolos de seguridad. ¿Cuál sería el primer hábito que yo le diría a cada persona que debe tener? Mantenerse informado. Manténgase informado de la tecnología, cómo avanza, qué es la inteligencia artificial, cómo funciona mi dispositivo, qué almacena, cómo lo hace, qué permisos doy cuando yo descargo una aplicación. Eso es más un hábito, una buena práctica que me va a garantizar mucho mejor que pues solamente tener en cuenta unos tips puntuales en proceso de la contraseña. ¿Qué dicen los expertos respecto a esta parte de seguridad? El tip de la contraseña es: sí, usted tiene que utilizar una contraseña fuerte, una contraseña que tenga letras, caracteres, números, pero dicha contraseña no puede durar más de 3 meses. Y la mayoría de la gente dura 4 años con la misma contraseña. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbró a ser perezosa y dice: se me olvida. Y de hecho tiene las contraseñas anotadas en el mismo dispositivo. Entonces, sí se han dado cuenta que a la tecnología le hemos dejado que haga todo y queremos seguridad. Entonces, pues, debe ser una cosa proporcional. Tenemos que tener claro que la tecnología solo es una herramienta. No piensa. La inteligencia artificial es solamente la habilidad que le da al ser humano a una tecnología digital de facilitar la vida. No quiere decir que es que tenga inteligencia y piense. Eso tiene que estar siempre claro. O sea, quien da las instrucciones y quien creó ese programa, eso fue un humano. Y no podemos permitir pues que la tecnología almacene toda esa información. Entonces, como tips, pues no dejar las contraseñas ni claves seguras en ningún dispositivo. Debe quedar siempre en nuestra memoria. Es preferible que bloqueemos una cuenta a que esa cuenta permanezca con una contraseña débil y que pues pueda ser hackeada en cualquier momento. Porque recuperarla va a ser un proceso mucho más complejo. Eso como un tip de seguridad. Otro tip de seguridad es a nivel de nuestro núcleo familiar. ¿Qué pasa? A nivel del núcleo familiar, para un atacante es mucho más fácil vulnerar al eslabón más débil. ¿Quién es el eslabón más débil? Los niños. Niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque son más influenciables y usan más la tecnología. ¿Cuál es el error que cometen los adultos, por así decirlo? Es que yo ya soy muy grande y yo ya de eso no aprendo, porque es que la tecnología es muy complejo. O sea, ya yo no, entonces mi hijo que maneje mis cuentas. La responsabilidad que está dejando en manos de personas que van a manejar su información financiera. Así sean familiares, va a ser un riesgo. Entonces siempre mantener la información privada, personal, no tener terceros manejándole pues ningún proceso, en lo posible, ¿no? Yo sé que hay casos donde pues es algo difícil, pero pues en lo posible esa información debe ser personal. Bueno, Andrés, Okay, sí. ¿tenemos más tipsitos? No, hasta ahí Pues estaríamos digamos que esos son perfectos. como básicos y súper importantes. Adicional de los tips, pues yo creo que los vemos en todo momento. Entonces, fijarse bien dónde estamos navegando, que entremos a las páginas que son,
que no sean falsas, no hacer caso a los mensajes que nos envían con códigos maliciosos. Si vemos un mensaje que no tiene nada que ver con nosotros, no tiene ningún tipo de vínculo, pues no lo haga, ni siquiera lo abra, porque al abrirlo yo puedo ejecutar algo que me pueda generar un problema después. Bueno, entonces muy importante lo que nos está diciendo Andrés, y también esto, Andrés, yo pienso que es como también de cultura, ¿no? Enseñarnos a eso, ya lo decía usted, importante cambiar las claves, y uno no lo hace. Y lo digo porque yo tampoco este ejercicio no lo he hecho, y de hecho el año pasado, en el mes de octubre, me hackearon el Facebook, y eso que yo ahí prácticamente información no tengo, pero sí tuve un tiempo muy largo con ese problema y con la persona que cogió mi cuenta. Entonces uno realmente no lo hace es de perezoso y de cultura, porque es que esto también es cultura, es incentivar esta cultura en cuanto al manejo de la tecnología. Ahí adicionando, todas esas plataformas tecnológicas no solamente tienen la contraseña para protegerse, ¿no? Existen otros tipos de validación que también deberíamos usar. La gente solo se acostumbró a usar la contraseña, pero pues existe otro tipo de validaciones que a través del celular, que a través de la huella. Ese tipo de validaciones, pues es importante también tenerlas. A veces, muchas veces es mejor tener una cuenta protegida hasta con 3 validaciones para poder ingresar. Porque perder la información y que otra persona nos secuestre nuestra información, eso nos puede acarrear un problema a nuestra tranquilidad, porque con nuestra información pueden hasta robar otras personas. Entonces, sí, tener en cuenta eso también. Así es, Andrés. Bueno, nosotros le vamos a dar aquí un respirito rápidamente a nuestro invitado con este tema tan importante, esta contextualización que nos está haciendo Andrés, esta charla que estamos haciendo también aquí a través de nuestras redes sociales con nuestros seguidores. Ya vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo les voy a pedir el favor de que no se retiren porque vienen más preguntas. Aquí nuestros seguidores nos están contando más historias, más experiencias de lo que les ha pasado, y además que es un tema tan importante que no nos podemos retirar. Una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información. Bueno, y regresamos con más información, más acerca de este tema, aquí con un excelente invitado que nos está aclarando muchísimas dudas, nos está dando tipsitos para evitar este tipo de engaños, de fraudes que nos hacen a través de, bueno, nuestras redes sociales, nuestro correo, nuestra línea telefónica. Esto es algo que nos puede estar pasando a nosotros, y qué mejor que estar bien informados. Bueno, Andrés, seguimos aquí con nuestros seguidores que los están opinando acerca de este tema, nos están haciendo muchísimas preguntas, están muy atentos, la verdad. Antes de ir aquí con más preguntas, porque también sé que Miguelito tiene muchas dudas acerca de este tema, como las tenemos todos en este momento, Marta Janet Oñate nos dice, si uno hace transferencias desde la cuenta de ahorros por el celular, ¿se corre riesgos, Andrés? ¿Sí o no? ¿O qué nivel de riesgo se corre al hacer estas transferencias o pagos por cuenta de nuestra cuenta, valga la redundancia, de nuestra cuenta de ahorros? Bueno, todo lo que hagamos digital, siempre tenemos que tener en la mente que tiene riesgos, aunque sean transferencias. Si yo voy a hacer una transferencia financiera, tengo que estar muy seguro a qué cuenta, mejor dicho, rectificar eso 100 veces. ¿Por qué? Porque una vez que lo haga, ya corro el riesgo o de perderlo o pues que se me envíe de forma inadecuada. Entonces, siempre tener en cuenta que asumimos el riesgo. No quiere decir que no tengamos riesgo, siempre tenemos riesgo. Recuerden, siempre vivimos en riesgo, no con miedo, pero siempre vivimos con el riesgo de que, pues, claro, sí puede pasar algo. Tener en cuenta que nuestro celular debe estar actualizado cuando vamos a hacer ese tipo de cosas. Nuestro celular tiene que tener sus actualizaciones. Nuestra aplicación, recuerden que las aplicaciones deben de estar siempre actualizadas y sobre todo si son bancarias. Y pues tener presente que a donde yo estoy transfiriendo la información o el dinero, pues rectificar que sea la cuenta correcta. Y una vez que lo haga, tratar de confirmar con la persona de que efectivamente llegue la transferencia. Bueno, hablando de este tema, ¿cuáles son esas formas más comunes en el modus operandi de suplantaciones en medios o en cuentas? Las formas más comunes de suplantación. Por lo general, los delincuentes utilizan más los medios electrónicos, los que más habitual a la gente, como el WhatsApp, como los mensajes de texto, como los correos.
las redes sociales, y pues a través de eso pues realizan la suplantación de la identidad de la persona. Otra cosa importante que también he visto bastante es con la pérdida de las cédulas. Si yo perdí mi cédula, aunque yo tenga el denuncio, y se han visto casos, la persona inescrupulosa puede, de hecho, efectuar un crédito virtual en una entidad financiera, porque recordemos que las bancas ahora son virtuales, físicas, y de hecho hay unas que solo son virtuales. Así que yo con la cédula de la persona, así de esa persona tenga el denuncio, yo puedo realizar el proceso del crédito. ¿Qué pasa? Que la persona titular es importante que tenga su denuncio y importante que siempre esté monitoreando su estado financiero, porque pues muchas veces la persona se da cuenta ya cuando básicamente es tarde. Bueno, recomendaciones aquí a través del Solidario de nuestro invitado en el día de hoy, Andrés Raigoso, para mirar todos estos temas de fraudes, que pues la idea de este programa es poder hacer esa pedagogía y hacer esas recomendaciones, pues para evitar que estas cosas sucedan en el día de hoy. Frente a las contraseñas, usted decía ahorita que toda contraseña es vulnerable, pero ¿se podrían dar algunas recomendaciones en ese sentido para tratar de, pues digamos, prevenir un poco o disminuir el riesgo, diría yo? Con las contraseñas recomendable que sea de una longitud de 8 caracteres o más, que tengan caracteres especiales, que tengan letras mayúsculas, minúsculas, combinación, que tengan números y que esa combinación no tenga relación con la persona. ¿Qué pasa? Las personas por lo general, voy a colocar la contraseña y dice el nombre de mi hijo, o combino los dos nombres de mis hijos y esa es la contraseña. Eso es lo que hace la gente. ¿Por qué lo hace? Porque alguna vez hice un trabajo en la ingeniería social en base a eso. Y la gente es emocional. Ahí el delincuente sabe, bueno, ella va con los hijos y entonces los hijos son la contraseña. Listo, y efectivamente los hijos son la contraseña. No, es que el esposo lo pone como en todo lado y uno ve que sí. Entonces, coloque el esposo, listo. Y ahí está la contraseña. Entonces, un tip importante que siempre se recomendó es, si usted va a utilizar un alias que sea ajeno a usted y a su núcleo familiar, no debe involucrar a nadie. Debe ser algo que su mente ha imaginado y usted va a tener ahí. ¿Por qué? Precisamente es un alias. Y en cuestión de las contraseñas, en lo posible, entre más extrañas y raras sean, mucho mejor. No puede ser su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, su fecha de expedición, porque recuerden, la información es pública. Una vez ustedes la suministraron a cualquier entidad, esa información ya es pública. A pesar de que existen leyes que protegen de cierta forma la intimidad de una persona, recuerden que eso se puede filtrar. ¿Por qué? Porque están en una red. Bueno, yo creo que después de este programa más de uno va a coger el celular a cambiar las contraseñas. Pero bueno, esa es la idea también, que podamos tener todas esas recomendaciones muy importantes. Andrés, pasando a este tema de en qué consiste ese fenómeno de los ciberataques. ¿En qué consiste el fenómeno de los ciberataques? Pues yo creería que todo va encaminado. Estamos en una era digital. Cada era, pues, tiene su vulnerabilidad. En la era digital, donde todo se ha vuelto, básicamente, desde mi casa yo doy clic y ya, pues así mismo evoluciona la delincuencia. Los ciberataques tienen como fin, pues, afectar a un usuario final o a una entidad, o hasta gobiernos, porque si ustedes se han dado cuenta, hasta entre gobiernos existen los ciberataques. ¿Por qué? Porque hay que tener algo muy claro. La información es poder. Quien posea la información tiene el poder. El ciberataque siempre va a estar orientado en tener poder, en afectar desestabilizar ese poder. Y para desestabilizarlo, pues, siempre se va a tratar de atacar mediante engaños, mediante suplantaciones a esos usuarios finales. Recordemos que la inteligencia artificial, hoy en día, ya que estamos en ese tema, ha sido utilizada también para esos fines. A mí me pueden llamar con una inteligencia artificial y hasta pueden imitar la voz de algún familiar, porque la inteligencia artificial tiene esas capacidades y muchas más. Entonces, vuelvo y digo, importante que nosotros también nos estemos documentando permanentemente, porque la tecnología no avanza. O sea, la tecnología avanza y nosotros nos quedamos siempre atrás. Entonces, la idea es que seamos de la manito, porque los ataques también van a avanzar.
Y creería yo que para todo ese tipo de situaciones donde pueden de verdad hackear la voz, digo, es importante de pronto a nivel interno dentro de la familia también empezar a crear algunas estrategias de comunicación interna, ¿no? Para con claves, con alguna situación que no se escriba, sino que se mantenga ahí al interior, porque puede prevenirse, ¿no? Entonces, en una situación cualquiera puede caer con esto que usted acaba de decir de la inteligencia artificial y ser víctima de un engaño de esto. Pero de pronto sí en la familia se crea algún tipo, digo yo, de claves que conozcan únicamente los integrantes de esa familia para que en una situación de estas sea la palabra que se utilice y si no se utiliza, pues bueno, o sea, sin utilizar el aparato, ¿no? El celular o el computador. Efectivamente, esos mecanismos de comunicación, creo que no es la primera vez que se ha hablado sobre eso a nivel interno en las familias. La comunicación siempre ha sido una prioridad y creo que siempre se les ha dicho a la sociedad que pues en su núcleo familiar deben tener una comunicación. Así lo llamen y sea la voz de su hija, usted debe reconocer que no es su hija. Es un ejemplo, ¿no? O sea, si me llama un familiar y me habla hasta con la voz del familiar, de cierta forma, yo como mantengo una comunicación permanente con esa persona, puedo identificar que no es familiar mío, a pesar de que tenga la voz. ¿Qué pasa? La gente, vuelvo y digo, es emocional. Apenas escucha un hola, lo relaciona con la voz y la mente hace el resto. Y ahí es donde es engañado. ¿Por qué? Porque no pensamos y nos quedamos con el primer impacto. Nunca un ladrón le va a decir más allá o más información, sino apenas le va a decir el nombre de su hijo, su hija y usted al resto. Bueno, Andrés, y aquí nuestros seguidores siguen opinando, siguen preguntando también. Y Alan Quintero nos pregunta, ¿qué podemos hacer o con quién nos podemos comunicar si hemos sido víctimas de un fraude cibernético, Andrés? ¿Con quién nos podemos comunicar? ¿A dónde nos podemos dirigir en caso de que estemos pasando por una situación como la que estamos hablando el día de hoy? Ok, ya cuando todas esas medidas de prevención pues no nos sirvieron y de cierta forma sí fuimos vulnerados, la policía, fiscalía en conjunto, han delimitado canales para que la gente pueda denunciar estos ciberdelitos, por así decirlo, pues son delitos, nada que hacer. Todo lo que sea en contra de una persona, de la integridad de una persona es un delito. A través de esas plataformas pueden dejar la denuncia, también tienen línea de atención, acá tengo la línea de atención. A través de las plataformas está la de caivirtual.policia.gov.co, está también la plataforma de denunciar.policia.gov.co, que a través de esas web yo puedo instaurar una denuncia de una plataforma digital. Y ellos pues van a tener un equipo que se va a encargar de hacer el seguimiento de estos delincuentes. Y pues también tienen la línea de atención, damos el número, 601 344-2222. Bueno, a través de estos medios es como la policía en conjunto con la fiscalía han delimitado formas para poder documentar y hacer seguimiento a estos delincuentes. Vuelvo y les digo, como cada quien deja un registro en la red cada vez que entra, ellos se encargan de seguir ese registro, ese rastro. Bueno, y lo importante es que esto sea efectivo, ¿no? Todas estas líneas, estos correos, digamos, todos estos canales de comunicación, porque por lo menos aquí Blanca Pris Gómez nos dice, yo perdí mi cédula y no encontré dónde colocar el denuncio. Ya en la página de la policía, ni en la página de la policía ni en la oficina de inspección reciben ese denuncio. Entonces, bueno, eso es el comentario que nos hace ella, no ha podido colocar el denuncio en cuanto a la pérdida de la cédula, entonces esperemos que estos canales que se comparten para denunciar este tipo de acosos cibernéticos, pues puedan funcionar, porque pues es algo que sufre la ciudadanía y pues sería muy importante también poder encontrar uno quien nos, nos reciba como ese tipo de denuncias y por lo menos tan delicado y tan grave que se presentan en nuestra sociedad. Ahí hay una nota que yo diría, la cantidad de denuncias que hay sobre ciberdelitos es enorme. O sea, un montón de gente en estos momentos, acá donde estamos hablando, está siendo atacada. Entonces, más allá de esperar de que la policía pues nos proteja y todo ese tipo de procesos ya posterior,
tengamos muy en cuenta y muy presente protegernos también a nosotros mismos. Si nos protegemos de forma adecuada, si tenemos buenos hábitos de navegación web, de nuestras aplicaciones en los dispositivos, pues es mucho más prudente y mucho más manejable. Bueno, Andrés, ya para ir finalizando con el tema del día de hoy, hablemos también un poquito del fraude y de las tarjetas clonadas. Esto también es un problema, digamos, que sufren muchos de nuestros ciudadanos y cómo es hablemos sí, de ese tema de tarjetas clonadas y el robo de las claves personales en cuanto a este aspecto. Bueno, ese tema de claves clonadas, de tarjetas clonadas, es muy importante. Sí, ha pasado bastante. Un tip importante, pues nunca perder la tarjeta de vista cuando yo voy a pagar. De hecho, perder la tarjeta de vista es un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque pues mediante la cinta magnética pues me pueden clonar toda la información que tiene la tarjeta. ¿Listos? Eso por un lado. Aunque digamos que de cierta forma la tecnología en eso ha ayudado bastante. Ya digamos cuando yo voy a hacer una compra, yo mismo la pongo en contacto y ya se hace la transferencia. Ya la parte magnética como tal no funciona de cierta forma igual. ¿Qué he visto? A nivel tecnológico las tarjetas físicas se van a acabar. O sea, ya hablamos de billeteras digitales. En las billeteras digitales vamos a tener todas nuestras tarjetas. Entonces, de cierta forma, lo que les digo, tratar de ir de la mano con la tecnología porque pues toda esa parte física, plástica, que de hecho es muy vulnerable, todo lo que sea físico que yo tenga en mis manos es vulnerable. Todo eso está migrando de cierta forma a parte digital. Entonces, recomendación, pues si tienen la tarjeta de plástica, no soltarla, mantener en uso solamente pues cuando se requiera, no es que se vaya a usar todo el tiempo. Y lo mismo que las contraseñas que les acabé de decir hace un momento, cada 3 meses cambien su contraseña principal por seguridad. Y pues de esa forma también garantizamos que nuestra tarjeta va a estar protegida. Bueno, aquí nosotros con este tema, aquí con nuestro invitado y aquí en estudio, acabo de ver algo muy interesante que nos podría servir como un tipcito y eso lo hace nuestro compañero Miguel Camacho. Le acabo de ver aquí cuando le hago la pregunta a nuestro invitado del día de hoy de las tarjetas clonadas que Miguel saca bueno, no sé, quiero que nos explique, Miguelito, ese mecanismo que usted está utilizando y que sirve como prevención, compartirlo aquí con nuestros seguidores. ¿De dónde saca usted su tarjeta aquí de crédito? ¿Qué fue lo que acabamos de ver, Miguelito? Yo sí quiero que nos comparta, porque es que esto podría ser un buen tip para nuestros seguidores y para que eviten también ser como víctimas de esta clonación de tarjeta. Bueno, sin hacerle aquí publicidad, cuando habla de billetera, pues sí, es un mecanismo que también ayuda, ¿no? Entonces, no sé si de pronto aquí lo podamos ver. Existen billeteras que traen una protección metálica, ¿sí? Entonces esta protección metálica va al interior de las billeteras, donde se pueden lógicamente sacar las tarjetas, ¿sí? No hay me la clonen ahí. Y sí, y entonces, ¿qué es lo que los vendedores? Y pues tiene lógica, pretenden hacer, es que a través de este compartimento metálico que está al interior de la cartera, de la billetera, pues efectivamente, no, cuando le pasen ahí, lavando lo que estaba diciendo ahí, cuando la tienen en el bolsillo, la parte metálica aísla las tarjetas del contacto. Entonces creo que es un mecanismo que se está implementando o que ya es un conocido y que es bueno de pronto también aportarlo aquí como medida de prevención para evitar que de pronto en el Transmilenio lleva uno la billetera y alguien le puede colocar ahí cercano la lectura de su tarjeta y robarle ahí la clave, robarle esa información. Pues es una medida también que puede ayudar. Era eso nada bueno, más. Pero Paulita. interesante, Miguelito, interesante digamos, método que usted tiene ahí con sus tarjetas para protegerlas y de pronto lo que usted decía, esto ya se está implementando, pero hay muchos que no lo sabíamos. Entonces, muy importante lo que nos acaba de compartir nuestro compañero Miguel Camacho también. Bueno, Andrés, ya para ir finalizando ese mensaje final para todos nuestros seguidores, para sus familias y, bueno, acerca de este tema que trabajamos el día de hoy, donde podemos encontrar más información, recalcar
lo que usted nos ha dicho en cuanto a las contraseñas y claves, que a veces es algo como tan básico, tan sencillo, pero pues nosotros no lo tenemos en cuenta. Y si tuviésemos esa cultura, de pronto podríamos, digamos, como prevenir este cierto o estos casos que le puede pasar a uno de ciudadano. Y más ahorita, yo le decía al principio de nuestro programa, que se acerca esa época navideña, que es donde se presenta con frecuencia y diríamos también nosotros los colombianos, se alborotan los amigos de lo ajeno. Exactamente. Pues como conclusión, yo les recomendaría lo siguiente: su información es muy importante, la información de nosotros es muy importante. Si la vamos a suministrar a una entidad, asegurémonos que dicha entidad tiene protocolos de autorización de tratamiento de datos y están legalizados. Mucha gente, no sé si es por el afán o no sé, pero pues usa mucho, no sé, plataformas virtuales para adquirir préstamos, para adquirir créditos, y efectivamente les envían el dinero, porque pues se ha visto. Y una vez les envían el dinero, comienza algo muy, muy fuerte, porque ahí los empiezan a amenazar, los empiezan a extorsionar. Entonces tengan en cuenta que si se van a vincular a una entidad, a lo que sea, si es virtual, si es física, recordemos que hoy en día lo que es Nequi, por ejemplo, Nequi es una fintech. Eso quiere decir que es virtual. O sea, ellos no tienen una sucursal física como tal, sino básicamente su 100% de operatividad es virtual. Entonces, si nos metemos a ese tipo de plataformas, a ese tipo de entidades, tenemos que entender los riesgos que asumimos. Si nos vamos a afiliar a una entidad con ánimo también de adquirir un crédito, pues también tenemos que estar seguros de que esa entidad tiene los protocolos de seguridad que me van a garantizar mi información, porque pues así mismo yo puedo ir y demandar si están haciendo un mal uso de mis datos. Como recomendación, eso es lo que yo daría como recomendación, y mantengan el hábito de sus contraseñas, cambiándolas de seguido. Es un ejercicio de memoria, yo lo sé, porque mucha gente no lo hace porque se le olvida. Entonces tengamos la práctica de que también tengamos ese ejercicio mental, de recordemos, sí, nuestra mente no deja de funcionar porque la tecnología avance. La tecnología avanza, pero nosotros no podemos quedarnos esperando que la tecnología haga todo. Entonces, importante, mantengan sus dispositivos actualizados. Si sus dispositivos no están actualizados, eso es un riesgo mucho mayor. Yo sé que pronto es consumismo, pero pues los dispositivos están diseñados para llegar hasta cierto punto de actualización. Y si yo manejo transacciones bancarias, es mejor que yo tenga un dispositivo que esté realmente en el punto alto de la tecnología. A través de la web, también es importante que ustedes, así como yo cuando voy a un lugar, verifico que el lugar que estoy entrando es el real, en la página web también tengo que hacer lo mismo. Tengo que entrar, verificar que el nombre que dice arribita en el nombre del URL o el dominio como tal, sea el real, sea el que yo estoy entrando, que tenga un protocolo de seguridad que exige Google, por eso es que tienen el HTTPS. Ese es un protocolo de seguridad que exige Google, y enseguida el nombre de la entidad. Recordemos que si aparecen en esa página falsa, por lo general colocan flash de landing page, donde aparecen solamente para que ingrese los datos, pues no los ingrese. Asegúrese de que la página sea plana, de que tenga contenido. Los delincuentes no van a copiar todo el contenido de la página, únicamente lo inicial, y el contenido no existe. Básicamente desde ahí es donde van a robarlos. Básicamente sería como mi recomendación frente a todos esos datos digitales, para que lo tengan en cuenta. Bueno, Andrés, muchísimas gracias de verdad por haber estado en este espacio, por haberle compartido esta información a todos nuestros seguidores, a nosotros también, por supuesto, porque desconocemos muchísimas cosas sobre un tema de estos, como lo es, bueno, los engaños, los fraudes en nuestra economía de una u otra forma, ¿no? Y también perjudicarnos como persona. Entonces, bueno, a las personas que quieran de pronto recordar todos estos tipsitos, todo esto que nos contextualizó nuestro invitado,
Recuerden que nuestro programa queda ahí en Facebook, en YouTube, en nuestros diferentes canales de comunicación, entonces ahí podemos pasar y echar una recordadita. A todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por haber estado presentes en este programa, por haber opinado, por habernos contado sus historias. Recuerden que tenemos una cita el próximo fin de semana. A todos desearles un feliz y bendecido fin de semana.